Hola, hoy vamos a contarles acerca de la actividad que planteamos como proyecto integrador de saberes y que llevamos adelante en el marco de las materias Mecánica de Fluidos y Mecánica de Fluidos 2 para estudiantes de las carreras Mecánica, Ingeniería Mecánica y Electromecánica e Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial respectivamente, en la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Se trata de el cálculo y diseño de cohetes de agua como proyecto didáctico integrador de dicha materia. Pero, bueno, como primera aproximación deberíamos empezar a discutir de qué hablamos cuando hablamos de un cohete de agua. En principio, un cohete de agua es consta de una botella de gaseosa cola con un volumen determinado ocupado por agua y otro por aire, el cual se lo vuelve estanco y se lo dota de características aerodinámicas para luego poder introducirlo, colocarlo en una plataforma que hará las veces de plataforma de lanzamiento, en la cual nos va a permitir no solo contener el dispositivo mientras lo alimentamos de presión, sino impedir que pierda estanquidad y barra los sellos mientras sucede ese proceso. La forma en que en que opera el cohete de agua básicamente es alojar en su interior, en un volumen de aire, una cierta cantidad de energía dada por las presiones, las cuales se estratifican el fluido alojado en su interior, que no puede salir dado que el compartimiento en el cual está alojado es estanco, y una vez que esa energía es almacenada en forma de presiones en el interior de la botella, se libera de forma tal que la energía del aire es transferida al fluido que está estratificado, y para poder equilibrar presiones con el medio circundante, una vez que se perdió esa estanquidad y se libera el cohete, la única forma que tiene para lograr ese equilibrio de presiones es, bueno, barriendo el fluido hacia afuera, al cual le cambia su cantidad de movimiento, y merced de la tercera ley de Newton, entonces, por acción y reacción, el cohete sale disparado hacia arriba. Entonces, la idea de plantear esta problemática, que en principio parece bastante sencilla y trivial, y sobre la cual se conocen muchísimas características, y, y sobre todo hay muchísima experimentación disponible, pero de la cual hay muy poca información teórica sobre los procesos físicos que ocurren tanto en el interior de la botella como en su intercambio con el medio. Creemos que es un campo fértil como para poder hacer las primeras aproximaciones de ciertas temáticas que vemos a lo largo del curso de la materia. Entonces, aquí hay, por ejemplo, una esquematización del cohete eh, moviéndose en la trayectoria dada respecto a un sistema de referencia inercial, y en el cual se plantea también un sistema de referencia no inercial montado en el propio cohete que nos permite analizar el periodo de empuje mediante la primera ecuación cardinal de la dinámica, la segunda ecuación de Newton, segunda ley de Newton, que es básicamente la sumatoria de fuerzas sobre el cohete igual a masa por aceleración del cohete. Pero si miramos en detalle esta expresión, que es válida tanto en un sistema de referencia inercial como uno no inercial, en virtud de que expresamos las magnitudes absolutas de la aceleración, podemos observar que al descomponer y tomar una mirada más profunda dentro de las magnitudes que gobiernan esta ecuación diferencial, resulta ser una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, coeficientes no constantes, en la cual tenemos un sistema de masa variable, porque está perdiendo masa constantemente el cohete mientras dure el periodo de empuje. Luego el empuje no es sostenido ni es constante a lo largo del tiempo, y a medida que el cohete va ganando velocidad también va aumentando la resistencia.
al tiempo que la componente del peso en la dirección del movimiento cada vez es menor hasta llegar al valor de peso vacío del cohete en el momento que deja de haber eh, combustible en el interior del cohete. Entonces, en este contexto, es una problemática interesante para aprovechar y discutir los conceptos volcados previamente, mencionados brevemente, como conceptos de masa variable, balanzas de cantidad de movimiento de energía, qué es el centro de presiones, dónde se ubica y cómo se podría calcular, qué se entiende por estabilidad, cómo determinar la resistencia a la dinámica y qué modelos de resistencia a la dinámica podríamos considerar para evaluar la performance de un cohete de agua. Y todo esto lo podemos incluir en un proyecto o un anteproyecto de diseño, construcción y lanzamiento de cohetes de agua en el marco de la materia que llevamos a cabo durante un semestre de tercer año. También al tratarse de un problema en sí abierto y de optimización, dadas los parámetros y los objetivos que nos planteamos en el mismo, es un campo fértil como para, bueno, desarrollar criterios ingenieriles y plantear, bueno, problemas que brinden a los alumnos escenarios donde deban asumir soluciones de compromiso para obtener la mejor performance o la performance deseada. Entonces, como objetivo, les proponemos para este proyecto y en el marco de un escenario de competencia por puntos extra en la materia, el buscar alcanzar la mayor distancia horizontal posible para la operación de ese cohete de agua, el cual convierte al problema en un problema de optimización, dado que deben evaluar y sopesar las decisiones que toman en cuanto a el ángulo de inclinación, cantidad de etapas, cantidad de motores y demás que van a considerar en su cohete, amén de la cantidad de combustible óptima que les permite alcanzar entonces esa máxima distancia. La no linealidad del problema presentado y el acoplamiento entre las variables que están involucradas en esa segunda ley de Newton, entonces hacen que no sea un problema apto para resolverlo analíticamente. Y entonces es otro buen escenario para introducir aspectos que tienen que ver con los métodos numéricos de cálculo y la simulación, amén de la corroboración mediante la experimentación. Las actividades propuestas entonces son la de diseñar y construir un cohete de agua, lanzarlo exitosamente, buscar alcanzar la mayor distancia horizontal y mayor tiempo de vuelo posibles, evaluando esas magnitudes a la vez teóricamente, y tratar de lograr el mejor acuerdo posible entre los resultados obtenidos en la experimentación con la faz o la faceta teórica, el desarrollo teórico que debe plasmar en un informe al final del curso. Entre esas actividades, por ejemplo, una es la de estimar el coeficiente de resistencia del cohete, que si bien puede ser logrado mediante ensayos experimentales, también es posible de obtener mediante consideraciones teóricas. Las limitaciones que se les impone para poder establecer un marco referencial a las actividades que se plantearon son unas limitaciones constructivas en el volumen, dado que ciertas etapas del proceso de cálculo y del desarrollo del cohete involucran ensayos en banco, entonces las dimensiones están acotadas al tamaño del banco, y es por ello que limitamos el volumen total que pueden presentar estos cohetes. En las presiones, dado que existe un límite de resistencia mecánica de los materiales involucrados, y al existir escasa trazabilidad del historial del material, refiriéndonos a las botellas, y si han sufrido alguna indentación o alguna
manipulación que pueda llegar a haber debilitado la estructura de las paredes, someterlas a su límite último de presión, es un riesgo para la operación y manipulación de las mismas. Entonces, en presiones estamos limitados por la resistencia mecánica en principio, y con un cierto margen de seguridad. Y eso ha permitido establecer el límite de presión máxima en unos 7 bares. En materiales, también por la seguridad, tratamos de que no haya elementos metálicos ni objetos cortantes a la hora de generar los carenados y aletas. En el combustible, para dar homogeneidad y condiciones lo más parejas posibles para todos los participantes, siempre será provisto por la cátedra y se tratará de únicamente agua, y la referencia y cotas de lanzamiento para todos los cohetes es la misma. Hacemos tomamos la decisión de que sea una medida horizontal la que vamos a tratar de buscar alcanzar en la experiencia de campo, porque entendemos que conlleva un riesgo menor el no tener que instrumentar los cohetes para evaluar una altura, generando un potencial daño en la caída si los sistemas de recuperación que son posibles de ser implementados llegan a fallar. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, se decidió que, independientemente de la capacidad de poder implementar una medición de altura, era más fácil evaluar en este proyecto el alcance horizontal, la mayor distancia horizontal posible, y es por eso que, bueno, las limitaciones que ofrece a nuestro problema son de otro carácter. Y eso también influye indudablemente en la parte constructiva. Bueno, existen para estos cohetes de agua 2 etapas bien marcadas y bien diferenciadas, que son las que están gobernadas por el empuje mientras el mismo existe, y la etapa gobernada por el vuelo libre, gobernado por sus características aerodinámicas, que son las del cohete vacío, las del cohete ya sin combustible y con una dada velocidad, aceleración, sometido a el roce con el aire y la acción de propio peso. Entonces, a la hora de poder estimar esa distancia horizontal que va a poder volar el cohete, evaluamos por separado esas 2 etapas, cada una con sus particularidades. La etapa 1, como dijimos, la asumimos cuasi lineal en cuanto a su trayectoria, pero gobernada por esta ecuación diferencial de movimiento interna móvil, de la cual tenemos que empezar a obtener ciertos datos, dado que tenemos incógnitas a saber, como el valor del drag, de la resistencia, el valor del empuje, y asumiendo entonces este ángulo alfa cero constante inicial, deberíamos de alguna manera ver cómo varía esa masa para poder resolver entonces esta ecuación que nos permite obtener la aceleración, y a partir de ella inferir velocidad y posición del cohete en función del tiempo durante la etapa de empuje. Como un primer instrumento a la hora de poder afrontar esta ecuación que se pretende resolver a través de una integración del tipo Euler, y también hecha en pasos de tiempo discretos. Eso es la proposición que se le hace al alumnado. Lo que hacemos es obtener, por ejemplo, el valor de empuje o la evolución de ese valor de empuje en función del tiempo para distintos pasos de tiempo. El obtener esa expresión del empuje lo hacemos en el banco que está aquí ilustrado. Ya es una foto vieja, pero a los efectos representativos sirve lo mismo, en la cual se pueden montar el cuerpo, los motores del cohete, ya sea que se trate de una sola botella, un monomotor, o multimotor, es decir, varias botellas conectadas, las cuales se llenan
con la cantidad deseada de combustible, se lo dota de una presión a través de un compresor que está conectado en la vía indicada con la manguera roja y que se encuentra estanco porque está sometido a una interferencia mecánica dada por un precinto. Y entonces se lo puede dotar de energía dada por presiones gracias al compresor, que tiene un regulador de presiones que limita la presión máxima a la cual puede ser sometido y un regulador de caudal para hacer un llenado suave. También un sistema de alivio de presiones en caso de que el cohete pierda estanquidad durante el llenado. El mismo se va llenando hasta que alcanza la presión deseada y en el momento indicado puede ser liberado contra una celda de carga que está ubicada en la parte superior y conectada a una placa adquisidora que nos permite ver cómo es ese empuje en función del tiempo mientras dure el mismo. Aquí está el detalle para una sola botella, que está también apoyada en una placa, con el precinto en la parte de abajo y con un capuchón que nos permite retener la botella en su posición mientras hace el empuje contra las celdas de carga. Un detalle del precinto original, la verdad, se ha cambiado por uno más robusto y un sistema un poco más mecanizado con un pistón, y el de la celda de carga con el capuchón sobre el cual está haciendo presión. Un ensayo típico tiene las siguientes características. La etapa de vuelo no propulsado es una que está gobernada por las características aerodinámicas del cohete y la resistencia que por rozamiento existe sobre el propio cohete. La trayectoria será cuasi parabólica, el flujo es predominantemente turbulento y necesitamos de alguna manera estimar un valor de CD para poder establecer el valor de resistencia durante este periodo. Lo interesante de observar es que el inicio de este periodo, las condiciones iniciales del vuelo de periodo libre, del periodo de vuelo libre, son las condiciones finales del periodo de vuelo propulsado. En líneas generales, para nuestros modelos, estamos haciendo ciertas consideraciones que nos permiten llevar adelante la resolución de las ecuaciones. La consideración principal es la de un fluido no viscoso, que es incompresible, que es estacionario, esto lo pongo entre comillas, a la luz de que vamos a analizar pasos de tiempo discretos. Sabemos que el proceso en sí no es estacionario, de hecho ocurre muy rápidamente, y una expansión adiabática, y sabemos que, bueno, no logramos cumplir completamente todas estas hipótesis del modelo, pero bueno, algunas sí las logramos cumplir en mayor medida, como son la de incompresibilidad y la de flujo no viscoso, la de estacionario indudablemente no. Y la expansión adiabática, si bien el proceso es muy rápido, esto va a depender de la cantidad de motores que estemos analizando, e indudablemente será muy rápido y podemos asumirlo adiabático. Sin embargo, si uno toca la botella finalizada el periodo de empuje, vemos que, bueno, esta perdió temperatura abruptamente debido a la expansión. Entonces han sucedido varios fenómenos que en ninguna bibliografía por ahí está explicado en profundidad, pero que quedan en un campo fértil para discutir. ¿Cómo ser? Que se cumplen las dos primeras condiciones, que la velocidad de descarga no es tanto mayor que la velocidad del pelo de agua dentro del motor, del volumen total. Eso dependerá indudablemente de la cantidad de combustible con que cuente el cohete. Y hay un efecto adicional, que es la humidificación del aire que incorpora agua, y eso cambia la densidad del aire en el interior, con lo cual, al momento de barrer todo el combustible, generalmente, al hacer el proceso tan violento, tan rápido, y barrer todo el combustible súbitamente, todavía nos queda presión cuando se ha ido todo el fluido, y ese aire todavía es húmedo.
Entonces, al ser húmedo tiene una densidad un poco mayor y logra un empuje adicional que no se ve reflejado en muchos de los modelos que se han implementado. Entonces, el empuje dado por el aire suele estar subestimado cuando en realidad hay un aporte adicional del mismo. Los alumnos se les han propuesto diversas actividades, es un problema que es abierto y busca diversificar enfoques, y muchos de ellos han optado, bueno, por algunas de las enfoques o aproximaciones aquí mencionados. La utilización del teorema de la ecuación de Tsiolkovsky, padre de la cosmonáutica rusa y que se dedicó a la parte de desarrollo de cohetes, o de cohetería, mejor dicho. El estudio, han optado por una cota superior dada por un estudio puramente conservativo y cinemático, dado por una ecuación que está gobernada únicamente por la acción de fuerzas como la acción de campo rotatorio, pero no de fuerzas disipativas como el roce. Hay otros que tomaron dinámica con modelos de resistencia lineal en la velocidad como cota superior también, y otros han alimentado un proceso iterativo, es decir, utilizar los dos enfoques anteriores como cota superior y para permitir estimar la velocidad y a su vez la resistencia del cohete, ajustando su modelo dinámico a posteriori. Es un campo muy fértil para la experimentación y también para la simulación. La cátedra brinda, entre otras opciones, esos enfoques como el de la posibilidad de incursionar en desarrollo y análisis a través de la plataforma OpenRocket. Los alumnos son libres de enfocarse únicamente en el diseño de los cohetes, dado que la plataforma la brinda la cátedra, pero ellos también han sido o han mostrado sus aptitudes a la hora de diseñar sus propios sistemas de lanzamiento bastante creativos, como ser estos que están aquí mencionados en la presente filmina. La cátedra también ha brindado su propia versión, que ha sido mejorada con el tiempo. Esta es una de las versiones más antiguas, donde también nos permitía no solo un control remoto de todas estas, de toda esta operación de llenado, carga y liberación del cohete, sino además nos permitía acercar al alumnado a la operación de circuitos neumáticos. Los alumnos han sido muy prolíficos en el abordaje de la problemática y han brindado, como se puede observar en las figuras, muchas soluciones propias a la configuración y sistema de liberación y lanzamiento, dadas las particularidades de sus propios cohetes. Otras problemáticas que han enfrentado es la necesidad de intervenir las botellas para unirlas y generar mayores volúmenes que repercutan en una mayor capacidad de almacenar energía de presiones y mayor combustible, y ello ha demostrado tener su correlación en los tipos de juntas que se han visto a lo largo de la trayectoria de esta actividad, como ser la junta Robinson o también el seccionado y unión por pegado de diversas botellas. Otra problemática que los alumnos se enfrentan es la necesidad de incursionar en el cálculo del centro de presiones, de interpretar qué significa el mismo y determinar también cuál es la condición aerodinámica óptima para el tamaño y relación de longitud a diámetro del cohete que esté fabricando. Eso va a impactar en la posición del centro de gravedad, centro de presiones, e indudablemente también en la estabilidad del cohete, dependiendo de cómo sean las uniones, ya sea pico con pico, o fondo con fondo, o bien pico con fondo, a la hora de cargar las depresiones
es necesario que el sistema no, como un todo, tenga una cierta rigidez a pandeo que no ofrezca una deformación excesiva. Y por otro lado, cuanto más esbelto es, bueno, las relaciones entre centro de gravedad y centro de presiones, bueno, suelen estar afectadas dependiendo de cómo se ha establecido la cantidad, número de aletas y demás. Otra problemática a saber es lograr un buen balanceo y lastre en los cohetes debido a que pueden existir problemas de estabilidad durante el vuelo del mismo. El problema debe ser abordado también con una correcta determinación del centro de presiones y centro de gravedad. Si estas tareas no son abordadas con la seriedad correspondiente, bueno, pueden ocurrir estos efectos. Por ejemplo, aquí eran la falta de lastre o la falta de aletas en las posiciones correspondientes, o un cohete que no es lo suficientemente estanco ni está lastrado, bueno, fallan como se exhiben en los siguientes videos. Por otro lado, cuando la cosa funciona bien, el resultado es mucho más satisfactorio, como podemos ver aquí. Los cohetes alcanzan velocidades entre 35 y 40 kilómetros por hora en algunos casos, y longitudes entre 150 y 230 metros para las configuraciones que les proponemos a los alumnos en cátedra. Y también incursionamos en lo que es la separación, construcción y separación de cohetes en configuración multietapa, como se exhibe en la figura. Consideramos a esta el máximo exponente de los trabajos que realizan los alumnos en el curso. Las conclusiones de los trabajos que vemos, que desarrollamos junto con los alumnos y vemos que ellos son capaces de generar y de lograr, es la de, bueno, encontrarse con un enfoque, con un acercamiento a métodos de resolución que exceden en cierto aspecto al espíritu de lo que pretende uno incorporar solo en esta materia, pero sí que los permite conectar transversalmente conocimientos de otras materias. Ellos pueden a este punto entonces tener contacto con equipamiento que no han tenido. Es la primera o una de las primeras materias en las cuales ellos diseñan un implemento y lo calculan y lo ensayan a cabalidad, tratando de obtener el mejor resultado posible y aquel que predijeron previamente. Eh, y por otro lado, la experiencia en particular contrasta fuertemente la cantidad de experimentación práctica y relevamientos que uno puede observar en los sitios web y en diversas asociaciones que se dedican a la cohetería, con el escaso análisis teórico y, y publicaciones al respecto de la performance de los cohetes y cómo lograr una mayor performance. Entonces, como todavía no hay tanta documentación al respecto, es interesante que sean los alumnos los que se acerquen desde un enfoque no solo práctico, sino también teórico. Como decíamos, el empuje suele estar subestimado, entonces también es una idea de que nos permita ponderar las diferencias entre los modelos que tenemos nosotros y la realidad. Ellos pueden jugar y tratar de ensayar distintas configuraciones posibles, tanto de un cohete monomotor, multimotor como multietapa, y también le dejamos librado a su voluntad si quiere ensayar algún sistema de recuperación adicional
para obtener el cohete sano y salvo luego del ensayo. El escenario de estos trabajos nos permite también introducir o acercar a los alumnos a los ensayos experimentales en el túnel de viento, en el cual podrán trabajar sobre la determinación del CD, coeficiente de resistencia de los cohetes, y también, como habíamos mencionado a lo largo del trabajo, diversos modelos de dinámicos y de mecánica de vuelo, ¿no? Se les ofrecen varias versiones, como ser el de modelos de roce lineales en la velocidad, como para poder obtener una cota superior de la dinámica de vuelo del avión. La ponderación de las etapas es una observación que se puede sopesar al final respecto de qué es más relevante cuantificar adecuadamente, si la etapa 1 o la etapa 2 de vuelo. Bueno, esa ha sido toda la experiencia que nosotros brindamos aquí desde esta cátedra para que los alumnos puedan acercarse un poco más a la práctica y no solo a la experiencia teórica, y estamos siempre a disposición para evacuar las dudas del alumnado. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.